Antes de iniciar, a manera de preámbulo, es importante formularnos la interrogante: ¿qué tan importante es el delito de cohecho activo transnacional? Creo que es de público conocimiento que el Estado peruano se ha visto afectado, ¿no?, significativamente por, por esta actividad ilícita que ha afectado, ¿no?, determinantemente la economía peruana, ¿no?, y a todos los niveles de los peruanos, ¿no? Asimismo, tenemos que tener en cuenta que esta actividad ilícita es una de las formas más sofisticadas de corrupción, porque involucra o su alcance es a nivel global y concurre en más de un país, ¿no? Asimismo, los funcionarios o los representantes de estas empresas extranjeras siempre buscan que contactarse con los servidores peruanos o los funcionarios peruanos, ¿no?, a efectos de poder obtener alguna ventaja, algún beneficio en los contratos internacionales, en las concesiones, en las obras de infraestructura, ¿no?, y de esa manera concretar y sacar ventaja económica de manera ilícita, ¿no? Por último, tenemos que tener en cuenta que es uno de los delitos que más ha golpeado en estos últimos años. Claro ejemplo es el caso del Lava Jato, que toda persona, todo ciudadano de a pie lo conoce de manera perfecta. Cómo es que inició esta actividad ilícita y cómo es que se ha concretado. Y gracias a Dios, pues se ha logrado obtener sentencias favorables a los intereses del Estado, reparaciones civiles muy marcadas, que al menos se ha podido recuperar parte de lo que se extrajo de manera ilícita de Heraldo, el Estado peruano, ¿no? Ahora, sin más preámbulos, ingresamos ya al tema en concreto, que es el cohecho activo transnacional, ¿no? Este tipo penal es incorporado al Código Penal a través de la Ley 29.316. Esto es el 14 de enero de 2020, ¿no? Pero de una forma en que aún no estaba adecuado a los estándares exigidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, más conocida como la ONU, ¿no?, del cual hablaremos más adelante, y la importancia de que el Perú se incorpore a esta organización internacional. ¿Cuál es la definición del cohecho activo transnacional? En palabras sencillas, como lo mencionamos en la Filimina, es que es un soborno transnacional efectuado por un funcionario o un servidor público extranjero que beneficia a un funcionario de otro estado, otorgándole un donativo, una promesa u otro beneficio indebido en un contexto de actividades económicas o comerciales internacionales. Y aquí hay que hacer énfasis, porque para encontrarnos en el marco de un delito de cohecho activo transnacional, siempre este hecho ilícito debe de llevarse a cabo, concretarse a través de una actividad económica o una actividad comercial internacional. De esa manera nos vamos a encontrar dentro del contexto de este tipo penal. Asimismo, vamos a poder ver las reformas normativas que ha sufrido este tipo penal. En el año 2019 se incorporó, y a través del decreto legislativo 1243, el 22 de octubre de 2016 para ser exacto, se llevó a cabo una modificatoria a dicho tipo penal. En el artículo 397-A se estableció que el que bajo cualquier modalidad ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente a un funcionario o servidor público de otro estado o funcionario de organismo internacional público algún donativo, alguna promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el que de otra persona, para que dicho servidor o funcionario público realice u omita actos propios de su cargo o empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a ellas, ¿no?, para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales. Será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 5 ni mayor de 8 años,
inhabilitación y las multas correspondientes, ¿no? Tal cual se regula este tipo penal a través del decreto legislativo 1243, es de que el Perú demuestra a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, su interés de adherirse a esta organización internacional, ¿no? Y es así que ya en el año 2022, sin perjuicio que en 2018 ya se encuentra como miembro del Comité Anticohecho, pero en el año 2022 es que inicia el proceso formal para que el Estado peruano se incorpore a los 38 países miembros ya de esta organización internacional. Pero ¿qué sucede? Que en el año 2022, a través de la ley 31501, se lleva a cabo una modificación al cohecho activo transnacional. Y una modificación relevante, pero negativamente. ¿Por qué motivo? Porque se varía al sujeto activo, mientras que a través del decreto legislativo 1243 se establece como sujeto activo a cualquier persona, de manera general, ¿no? El que siendo ciudadano peruano, el que siendo ciudadano extranjero, el que es el representante de una empresa con domiciliada en el Perú o un representante de una empresa domiciliada en el extranjero, una infinidad de supuestos para el sujeto activo. Pero a través de la ley 31501 se delimita al sujeto activo, ¿no? Y se establece el tipo penal de la siguiente manera, ¿no? El que teniendo la nacionalidad peruana o la representación de una persona jurídica domiciliada en el Perú, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa, directa o indirectamente, a un funcionario o un servidor público extranjero, algún donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido. Y seguidamente es tal cual al tipo penal anteriormente modificado por la 1243. Pero es evidente, ¿no?, el cambio respecto al sujeto activo, porque esta norma, tal cual, este tipo penal, tal cual se encuentra vigente, ¿no?, únicamente alcanza a todo sujeto activo el que tiene nacionalidad peruana. Pero el sujeto activo que tiene nacionalidad extranjera será alcanzado por ese tipo penal. Definitivamente no, ¿no? El representante de una persona jurídica domiciliada en el Perú sí será alcanzado por esta norma. No obstante, el representante de una persona jurídica domiciliada en el extranjero, no. Y es por ello que la OCDE hace la observación al Estado peruano y en el sentido de que solicita de que este tipo penal se adecue a lo que establecen en su convención anticohecho, ¿no? ¿Qué es lo que dice en la convención de la OCDE? Cada parte tomará las medidas que sean necesarias para tipificar que, conforme a su jurisprudencia, es un delito penal que una persona deliberadamente ofrezca, prometa o conceda cualquier ventaja indebida pecuniaria o de otra índole a un servidor público extranjero, ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para beneficio de este o para un tercero, para que ese servidor actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de deberes oficiales, con el propósito de obtener o de quedarse con un negocio o de cualquier otra ventaja indebida en el manejo de negocios internacionales. Como pueden ustedes observar, lo que exige o lo que requiere la OCDE se adecua al tipo penal modificado por el decreto legislativo 1243. Pero es todo lo contrario lo modificado por la ley 31501. Por ello de que ya se ha hecho la observación y la Procuraduría General del Estado, que forma parte de un grupo multisectorial que viene trabajando este proceso para adherirse a la OCDE, ya se ha planteado o se viene preparando, perdón, un proyecto de ley para que se adecue las normativas a los estándares establecidos por la OCDE. Avanzando la exposición, encontramos a la ley 30424. ¿Qué es lo que hace esta ley? Busca sancionar a las personas jurídicas, establecer responsabilidades administrativas, básicamente.
Y esta norma también es promulgada en el año 2016. En el año 2016 es que el Estado peruano enfoca su mirada a incorporarse a la OCDE, ¿no? Y por ello que también regula este tipo de norma, la cual establece, o es reglamentada, perdón, a través del Decreto Supremo 02-2019 JUS, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el artículo 1 se precisa un catálogo de delitos. Anteriormente, antes de la modificación a través de la ley 31.740, ¿no?, el delito que alcanzaba a las personas jurídicas para que tengan alguna responsabilidad administrativa era únicamente el cohecho activo transnacional. Pero ya en el año 2023, los legisladores, fortaleciendo la lucha contra la corrupción, establece que no solamente el cohecho activo transnacional va a ser el delito, sino también el cohecho doméstico, la colusión de delitos contra el patrimonio, el lavado de activos y otros vinculados a la minería ilegal y crimen organizado, delitos aduaneros, delitos tributarios, delitos vinculados incluso al terrorismo. Es decir, que las empresas que incurren o se encuentren involucradas en este tipo de delitos, además que sean sancionadas las personas naturales, representantes de estas empresas, con una acción de privativa de la libertad, también van a tener alguna responsabilidad administrativa. Su ámbito de aplicación lo podemos encontrar en el artículo 2 del reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 2-2025 JUS, que señala lo siguiente: el presente reglamento alcanza a todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras señaladas en el artículo 2 de la Ley 30.424, que comprende las entidades de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedad. Lo relevante, la novedad en esta norma es que regula que este ámbito de aplicación también va a alcanzar a las sociedades irregulares y este público conocimiento que actualmente el índice de criminalidad se está concentrando en la minería ilegal, ¿no? Estas sociedades irregulares que actualmente, sin perjuicio de estar formalizadas, ya esta norma los puede alcanzar, ¿no?, y puede establecer las sanciones que a continuación vamos a detallar, ¿no? El artículo 4 establece una responsabilidad autónoma de la empresa y de representante. Indica que la responsabilidad administrativa de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural. Es decir, y lo indica la misma norma, ¿no? Si la acción penal se extingue respecto a la persona natural, esto no enerva la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿no? Si el juez, eh, perdón, el fiscal Luis, a ver, parece que tenemos un inconveniente con la conectividad, Luis. ¿Nos escuchas? Hola. A ver, mientras el expositor se vuelve a conectar, le damos un minutito para que se vuelva a conectar.
Estoy viendo varios comentarios y varias consultas respecto a las constancias de participación. Les recuerdo que estas se entregan en un plazo de 30 días hábiles. Así que no se preocupen que si ustedes estuvieron conectados desde el enlace que se les envió personalizado, las constancias les van a llegar a esos correos que registran. A ver. Ok, mientras nos comunicamos con el expositor, esas cosas a veces pueden pasar, la conectividad. Vamos a pasar nuevamente la información sobre el crédito beca para que la puedan revisar en lo que revisamos con el expositor. ¿Ya estamos listos? Ahora sí, Luis, ¿nos confirmas, por favor? Sí. Perfecto. La disculpa de caso. Retomemos, no hay problema. A ver si podemos avanzar una filimina más, por favor. Una más. Ahí nos quedamos. Ya, entonces, continuando la exposición, nos quedamos en las medidas administrativas aplicables a las personas jurídicas que incurran en el catálogo de los delitos antes mencionados. Esto es, que incurran pues en un delito de cohecho activo transnacional, que incurran en un delito de lavado de activos, un delito de minería ilegal, delito de crimen organizado, incluso delitos tributarios, delitos vinculados al terrorismo. Antes no estaban contemplados estos ilícitos penales, pero la realidad exige que se regule de esa manera, ¿no? Porque, como mencioné, el índice de criminalidad ha incrementado y no solamente ahora se puede hablar de corrupción, sino ya las otras actividades ilícitas han ido tomando protagonismo y se requiere contar siempre con una legislación actualizada acorde a la realidad. Ahora, en esta filimina podemos nosotros observar que el artículo 5 de la ley 30.424, ¿no?, establece las medidas administrativas aplicables, como por ejemplo una multa, ¿no? La persona jurídica que se va a involucrar en estos tipos de delitos van a recibir una multa que, digamos, es la menos gravosa, pero seguidamente podría darse también una inhabilitación, la misma que implica pues una suspensión de sus actividades sociales por un plazo no menor de 6 ni mayor de 2 años, ¿no? 6 meses a 2 años.
o también la prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o de naturaleza de aquellas en cuya realización se haya cometido el ilícito penal, ¿no? También se puede establecer una cancelación de licencia, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o incluso municipales. La clausura de locales o sedes con carácter temporal o definitivo y también la disolución de la persona jurídica. Esto, evidentemente, ante el requerimiento del Ministerio Público y sentenciado por el órgano jurisdiccional, en el marco del proceso seguido, contra la persona natural e incluida la persona jurídica. Ahora, hemos mencionado en reiteradas oportunidades a la OCDE, ¿no? Que es el Organismo para la Cooperación de Desarrollo y Económico. ¿Qué es la OCDE? Es una organización internacional de carácter intergubernamental en lo que los países miembros trabajan de manera conjunta para responder a los retos económicos, sociales y ambientales derivados de la independencia y de la globalización. ¿Por qué intergubernamentales? Porque comprende a 38 países, como lo hemos señalado, ¿no? Ya hay 38 países miembros, los que de manera periódica, anualmente, se reúnen, comparten experiencia, comparten los modos, los mecanismos, los métodos para luchar contra la corrupción, pero también comparten políticas públicas para mejorar, y aquí quiero hacer un paréntesis, no solamente la OCDE es lucha contra la corrupción, ¿no? La OCDE es una organización internacional que no solamente comprende luchar contra esta actividad ilícita, sino también mejorar la calidad en la salud de los países miembros, mejorar la calidad en la educación de los países miembros. Tiene muchos comités que se dedican a estos tipos de temas a efectos de que los países puedan mejorar, desarrollarse de una manera más íntegra. ¿Qué es lo que nos dice también la OCDE, ¿no? Pues como lo mencionamos anteriormente, desde el año 2022, ¿no? El Perú ya recibió esa invitación e inició, ¿no? El proceso de adhesión, ¿no? Y a través de la Procuraduría General del Estado viene siendo representado al Perú en estos espacios internacionales que se vienen llevando a cabo para poder adherirse definitivamente a esta organización internacional, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones al Estado peruano que ha efectuado la OCDE sobre las reformas normativas? ¿Qué sucede? Que, como indicamos anteriormente, en el año 2016 se hace la modificación del cohecho activo transnacional, pero ya con la modificación en el año 2022 es que la OCDE hace la observación y indica al Estado peruano lo siguiente, ¿no? Enmienda al delito de soborno extranjero. El cohecho activo transnacional para la OCDE es el delito de soborno extranjero. Para incluir a los nacionales no peruanos y a las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú, como indicamos. O sea, actualmente nuestra normativa indica de que solamente los nacionalizados peruanos pueden incurrir en ese delito, ¿no? Y las personas jurídicas con domicilio en el Perú pueden incurrir esos delitos, pero deja de lado a los otros sujetos activos que en la práctica, evidentemente, se puede evidenciar de que estas personas incurren también en este ilícito penal. La propia naturaleza del delito de cohecho transnacional lo establece. Estamos hablando, ¿no?, de actividades en el marco de contratos internacionales. No es una actividad doméstica, es una actividad que comprende a más de un país, ¿no? Y se requiere esta reforma normativa. Asimismo, también indica la OCDE que se haga públicos según sea necesario y de conformidad con las normas pertinentes los elementos esenciales de las resoluciones no judiciales. ¿A qué llama,
¿no? Las resoluciones no judiciales, la OCDE. Llama a los acuerdos, como por ejemplo a los acuerdos de colaboración eficaz, ¿no? Estos acuerdos, la OCDE indica de que tiene que haber una publicidad, ¿no? De las partes esenciales, evidentemente, para ser más exactos, la Procuraduría Pública DOC, para el caso de Odebrecht, ha venido haciendo, ¿no?, estas publicaciones de determinados elementos esenciales, pero salvaguardando, por supuesto, el secreto, ¿no?, de la investigación, principalmente de colaborador eficaz, ¿no?, por su seguridad y también porque la norma así lo indica. No obstante, ya el Tribunal Constitucional indicó que se revele algunos acuerdos de colaboración eficaz relacionados al caso de Odebrecht, y de igual manera la Procuraduría General del Estado estila hacer nota de prensa y publicitar, ¿no?, estos logros a través de acuerdos de colaboración eficaz y otras sentencias que benefician los intereses del Estado, ¿no? En resumidas cuentas, esta observación ya viene siendo superada, ¿no?, por el Estado peruano a través de la Procuraduría General del Estado, e incluso la propia Fiscalía también a veces hace nota de prensa, ¿no? Faltaría que se una el Poder Judicial, se harán las coordinaciones respectivas, pero en síntesis, esta recomendación número 2, pues ya se viene superando por parte del Estado peruano. El Perú promulgue, dice la tercera recomendación, promulgue el proyecto de enmienda del artículo 342 del Código Procesal Penal y amplíe el plazo de prescripción para la investigación que requiera asistencia judicial recíproca. Claro, es totalmente distinto, ¿no? Se debe tener en cuenta que es totalmente distinto el plazo para un caso en que se va a desarrollar únicamente a nivel nacional o un caso que requiere un apoyo de cooperación de otro país, ¿no? Evidentemente el tiempo es muy diferente y se requiere, sin lugar a dudas, una reforma que permita al final lograr administrar justicia de acuerdo a la normativa. Siempre somos de la posición de que los hechos tienen que ser aclarados de manera objetiva, sin estar parcializados, por supuesto, y si se debe archivar, se archive. Si se debe sentenciar, que se sentencie, porque va a prevalecer siempre este principio universal, la presunción de inocencia de toda persona, ¿no? Entonces, para ello se requiere un espacio razonable, un tiempo razonable, para que el representante del Ministerio Público y el órgano jurisdiccional puedan hacer su trabajo, conjuntamente con el procurador que corresponda, que precisamente es el que defiende los intereses del Estado. Continuando con la exposición, es importante resaltar la reunión de expertos de la GLEN del año 2025, ¿no?, en el que a través de la Procuraduría General del Estado, el Estado peruano participó de este encuentro, que en palabras sencillas es la red global de profesionales de aplicación de la ley contra el soborno transnacional, ¿no? Se realizó en la ciudad de París, con la participación destacada de nuestra Procuradora General del Estado, acompañada de la doctora Silvana Carrión Ordinola, la Procuradora Pública de la Procuraduría DOC para el caso de Odebrecht, en la que pudieron rescatar, ¿no?, experiencias novedosas, experiencias muy técnicas, en la que los países europeos e incluso los países sudamericanos miembros de la OCDE aplican para luchar contra la corrupción, ¿no? Estos espacios internacionales, es importante decirlo, contribuyen de manera significativa, ¿no?, a la Administración de Justicia, de manera significativa a la Procuraduría General del Estado, ¿no? Porque a veces la noticia criminal no lo toma de oficio, ¿no?, el Ministerio Público, y es el procurador competente
o incluso el ciudadano de a pie que debe de poner a conocimiento una actividad ilícita a la autoridad fiscal, ¿no? Y para ello, nosotros requerimos contar con todas estas herramientas que nos proporciona la OCDE o los países miembros de esta organización internacional. ¿Qué es lo que, qué otros beneficios nos brinda o nos va a brindar el incorporar al Estado peruano a la OCDE? Es poder contar con una red global de contactos de diferentes autoridades, ¿no? E incluso de manera simultánea o casi inmediata, contar con cooperación de manera informal y también de manera formal, ¿no? Porque hay una gran diferencia en que en este momento, por ejemplo, uno se pueda contactar con un fiscal del país de Francia. Entonces, si se requiere alguna información, como somos parte, somos miembros ya de la OCDE, nos ponemos en el escenario que ya hemos sido incorporados, ¿no? Entonces, nos podrán brindar esa información, ¿no? Una información clave, pero nos preguntarán, ¿pero en qué nos podría ayudar Francia en una investigación? Como le hemos mencionado, en estos contratos internacionales participan empresas extranjeras, ¿no? Y, por ejemplo, también algún Estado miembro de esta organización nos podría indicar, por favor, apóyenme en cuántas cuentas tiene esta empresa o si esta empresa tiene algunos bienes inscritos en el Estado peruano. Porque hay empresas del extranjero que tienen propiedades y que es de público acceso, ¿no? Poder tomar conocimiento si determinada persona jurídica tiene algún bien inmueble, algún bien vehicular, algunas acciones respecto a una sociedad, sea anónima, cerrada, sea una sociedad anónima abierta. Entonces, esta cooperación internacional va a permitir, ¿no?, al Perú poder seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. Aún nos encontramos en la etapa 2, es en la etapa de observaciones, y seguramente vamos a superarlo y esperemos que en un corto plazo podamos ya ser parte, miembros, el país número 39 de esta organización internacional denominada OCDE. Ahora pasamos al caso sonado, ¿no?, muy mediático, caso Vacunagate, ¿no? Estos sucesos se surgió, ¿no?, en un contexto en la que muchos de nosotros nos encontrábamos en nuestro domicilio, ¿no?, con mucho temor de ser contagiados por este virus, COVID-19, en el marco de una pandemia, y que a veces, sin darnos cuenta, nos contagiábamos, ¿no? Era notorio la preocupación de la ciudadanía y es en ese escenario en que tomamos conocimiento que a finales del año 2020 surgió la noticia que al menos 470 personas en el Perú, entre los que se encuentran el expresidente Martín Vizcarra, miembro de su gabinete, y también funcionarios del gobierno del exmandatario Francisco Sagasti, fueron vacunados de forma irregular, ¿no? En teoría, lo que se sospecha es que al llegar un cargamento extra de vacunas al país correspondiente a la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm, los involucrados recibieron 2 dosis de la referida vacuna. Este hecho, al tomar conocimiento, la Procuraduría General del Estado solicita que se incluya o que se amplíe, ¿no?, contra el expresidente Martín Vizcarra el delito de cohecho activo transnacional. Y en otras ponencias yo he escuchado, ¿no?, la interrogante, ¿y qué tiene que ver
no una vacuna, una simple vacuna, con el delito cohecho activo transnacional, ¿no? Y la respuesta es sencilla, mucho que ver, porque la teoría del caso en ese entonces, no puedo decir que sea actualmente, porque es una investigación reservada, todavía está en fase de sede fiscal, ¿no? Pero en ese entonces lo que se sospechaba era de que el expresidente, tras bambalinas, habría mantenido algunas coordinaciones con representantes de este laboratorio, ¿no? Para poder recibir algún beneficio o ventaja. ¿Cuál era el beneficio o ventaja? Eran las dosis de la vacuna Sinopharm, ¿no? Tú me das estas dosis para mi persona y para el equipo que me acompaña, y a cambio yo contrato contigo. Me van a decir que ese tipo de coordinaciones o de tratos no podría configurarse algún delito. En efecto, el delito de cohecho activo transnacional sí resonaba en ese contexto, ¿no? Porque aparentemente de por medio hubo un soborno, no económicamente, ¿no? Eso no necesariamente tiene que ser la ventaja dinero, ¿no? También pueden ser tratos, como por ejemplo, te das la vacuna, yo contrato contigo, ¿no? Es por ello que, como mencioné, se solicitó a la Fiscalía de Nación, que es la que actualmente viene llevando la investigación, porque al ser pues un presidente de la República o actualmente un expresidente de la República, pues es un aforado y requiere pues que la Fiscalía de la Nación, a través de un despacho de un fiscal supremo, lleve a cabo las diligencias que corresponden, ¿no? Además de este delito, ya venía siendo investigado en ese entonces el expresidente por el delito de tráfico de influencias, por el delito de colusión y por el delito de cohecho. Asimismo, es importante hablar sobre el caso Lavajato. Ya con el vacuna gay tenemos pues un escenario nacional, pero con el caso Lavajato creo que este actividad ilícita traspasó pues las fronteras y abarcó más de un país, ¿no? Países sudamericanos, entre ellos que digamos el país madre de donde este lavajato era, ¿no?, de origen, el país de Brasil, ¿no? Aquí tenemos como fuente, ¿no?, la Procuraduría ad hoc de Odebrecht, que la doctora Silvana ha proporcionado esta información, y es muy importante tenerlo en cuenta porque dicen que los acuerdos fraudulentos para obtener la buena pro y para obtener beneficios durante la ejecución de las obras se llevaron a cabo a través de pagos de sobornos a funcionarios públicos. Estos pagos, en la casuística, nos ha permitido conocer que evidentemente no lo iban a hacer a través de transferencias interbancarias, ¿no? Lo hacían, pero no en los bancos nacionales, sino en estos paraísos fiscales. Buscaban que pagar a través de unas conferencias, algunas actividades extras, ¿no?, que de una u otra manera podían justificar el ingreso de ese dinero, ¿no? Lo cual no solamente pues comprendía un delito de corrupción, sino incluso hasta ya alcanzaba un delito de lavado de activos. Las otras formas, ¿no?, para llegar a concretar esta organización, ¿no?, criminal, por así decirlo, era a través de influencias para ajustes en el marco jurídico. Lamentablemente, Lava Jato, ¿no?, desnudó prácticamente eh, la deficiencia o el índice de corrupción
que en ese entonces se evidenció, ¿no? Que estaba incorporada, ¿no? En la Administración de Justicia, ¿no? Y no solamente eso, sino incorporada también en el Congreso de la República, ¿no? Buscando que hacer normativas, no solamente a través de normativas de legislativas, sino también a través del Ejecutivo, ¿no? Es por ello de que las influencias para el ajuste del marco jurídico fue importante para que esta organización, ¿no? Pueda lograr su cometido. Otros acuerdos, otras modalidades fue a través de la intervención en estudios previos. A esta empresa, la Bajato, ya no llegaba a tomar pues protagonismo ya en los procesos de selección, sino desde antes, ¿no? Desde que se formaban los expedientes técnicos. Miren hasta qué punto llegó a tener pues presencia para buscar que no quede ni un cabo suelto y de esa manera poder lucrar de manera ilícita y aprovecharse o perjudicar a los intereses del Estado peruano. Asimismo, como hemos mencionado en la intervención en licitaciones, se contactaban con los miembros del comité de selección, se contactaban con las autoridades, ¿no? Que estaban a cargo de estas licitaciones para poder sobornarlos y de esa manera asegurarse que ellos iban a ser los ganadores, ¿no? Como lo hemos mencionado, tenían influencia en puestos claves, era relevante, esencial para esta organización eh, llegar a estos puestos claves y de esa manera lograr su cometido. Asimismo, habían ejecución de sobrecostos. ¿Qué es lo que pasaba? Y también en la casuística actual se puede observar ello, ¿no? Una obra siempre se le otorga la buena prueba a una empresa ya con un presupuesto preestablecido. Pero ¿qué sucede? Que al momento de que se está ejecutando la obra, vienen ampliaciones presupuestales, ¿no? No se tomó en cuenta que se requería realizar esto algo adicional y por ello necesito la ampliación presupuestal. Luego viene una segunda, luego viene una tercera y se preguntarán, ¿y por qué sucede ello? Sucede porque no se hizo un buen expediente técnico, ¿no? Y es por ello que esta organización tenía o ya estaba presente, no desde el momento que iniciaba el concurso, sino en el momento previos, ¿no? En la intervención en los estudios previos, esto es, en la formación del expediente técnico. O sea, debía haber una deficiencia para que más adelante, ojo, yo haga sobrecostos presupuestales, ¿no? En la etapa de ejecución. De esta manera, pues era el modus operandi y tenía diversos, ¿no? E influencia en el supervisor. Claro, por lo general, quien ejecuta la empresa, perdón, quien ejecuta la obra es una determinada empresa, consorcio, pero siempre debe haber un supervisor. Por lo general, a veces es un supervisor que es contratado a través de otro proceso de selección, ¿no? Y evidentemente tiene que ser una persona distinta a este consorcio que va a ejecutar la obra, para que haya de por medio pues una imparcialidad, una objetividad, una responsabilidad. Y este supervisor podría, ¿no?, hacer las observaciones e incluso las denuncias respectivas ante las autoridades administrativas, estas a su vez ante la Procuraduría y a la Procuraduría a su vez ante la autoridad fiscal, ¿no? Pero para que no suceda ello, también tenían influencia en el supervisor, y si veía a esta persona que había alguna irregularidad, e inmediatamente buscaba que hacerse la vista gorda,
coloquial, o buscaba de una u otra manera justificar. Pero hasta ahí no era todo. O sea, si no lograba su cometido a través de pago de sobornos a funcionarios públicos, influencias para ajustes en el marco jurídico, intervención en estudios previos, intervención en licitación, influencias en puestos claves, ejecución con sobrecostos, influencias con el supervisor. Si no llegaba a su cometido con todas estas modalidades, entonces recurría a los famosos acuerdos arbitrales. Sabemos que, por lo general, cuando se celebra un contrato de naturaleza civil, siempre van a las instancias judiciales, ¿no? Pero ir a una instancia judicial implica estar litigando 3, 4, 5, incluso años. Es por ello que se creó, pues, ¿no?, el arbitraje, en la que se busca resolver un conflicto de manera más célere, ¿no? Pero esta organización buscó cuáles eran las deficiencias de este proceso, ¿no? Y comenzó, aparentemente, está todavía en estado de investigación, ¿no?, contactarse con los árbitros que iban a llevar a cabo, iban a abordar estos temas de conflictos entre el Estado peruano y la empresa de Odebrecht o sus diferentes personas jurídicas asociadas, ¿no? Ya desde que iniciaba el proceso arbitral, ya había de por medio, pues, tras bambalinas, unos acuerdos ilícitos, que es la teoría, pues, que la Fiscalía actualmente postula, y que a posteriori se verificará si es que en efecto es o no sucedió este tipo de acuerdos, pero esa es la teoría, ¿no? Ya los árbitros laudaban a favor de la empresa Odebrecht y recibían no cientos de miles de soles, sino millones de millones, miles de millones de soles en perjuicio del Estado peruano. Algunas reflexiones sobre la presente conferencia. No podemos dejar de incidir, ¿no?, en que, según nuestra normativa vigente, el cohecho activo transnacional actualmente no tiene alcance para todos los sujetos activos que podrían incurrir en dicha actividad ilegal. Lamentablemente, se puede ver que es un retroceso que esperemos que sea superado, ¿no?, porque se requiere contar con todas las herramientas para que podamos llegar a una correcta administración de justicia y luchar realmente, realmente contra la corrupción, ¿no? Y actualmente, pues, contra otras actividades ilícitas, ¿no?, minería ilegal, estas organizaciones que se dedican a realizar lavado de activos, entre otros. Se requiere también una modificación normativa para que el cohecho activo transnacional se adecue al delito tipo de soborno transnacional conforme lo señala la OCDE. Esto es importante, ¿no? El Perú, como lo hemos mencionado, ¿no?, al ingresar, si así sucediera, ¿no?, a la OCDE, a esta Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, se le va a permitir poder seguir, ¿no?, compartiendo estos espacios internacionales, porque actualmente lo hace, pero con el Comité Anticohecho. Pero hay otros comités, ¿no?, que conforman la OCDE, como por ejemplo el comité que tiene que ver con educación, que es evidente que el Perú, pues, tiene una deficiencia en el ámbito de la educación, tiene una deficiencia en el ámbito de la salud, ¿no? Y entre otros temas que se abarca en estos tipos de comités que conforma la OCDE, ¿no?
La incorporación a la OCDE nos va a permitir participar, como lo hemos mencionado en estos espacios internacionales, conjuntamente con los otros 38 países miembros. Lo que se resalta de esta incorporación a la OCDE es de que vamos a poder contar de manera inmediata con la cooperación de los otros 38 países miembros de esta organización. ¿No? Como mencioné anteriormente, ¿no? Al tener un caso, ¿no? En otros países existen también estas unidades de inteligencia financiera. Creo que la UIF, muchos de nosotros no desconocemos qué es la UIF, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, la cual tiene competencias muy pocas limitativas, ¿no? Ellos pueden intervenir o le reportan a esta unidad de inteligencia financiera todos los actos que uno realiza en los sistemas bancarios, todos los actos que ellos realizan, que realizamos, perdón, por ejemplo, en notarías, ¿no? Y en las diferentes sedes del Estado peruano, de la administración pública, ¿no? Cada YAPE que uno realiza, ¿no? Cada transacción interbancaria que uno realiza, puede incluso ser sospechosa, ¿no? Ellos tienen los estándares ya preestablecidos y muchas veces ha sucedido de que las personas, sin darse cuenta, han estado en una investigación previa por el delito de lavado de activos, ¿no? Que en algunas oportunidades pasan ya a formalizarse ante una fiscalía y te citan para dar pues el descargo respectivo, o incluso ellos verifican de que esta sospecha no requiere, ¿no? Una atención más seria, porque advierten de que pues es una actividad cotidiana del ciudadano el realizar tantas transacciones por el tipo de actividad a lo que se dedica, ¿no? Entonces hay diferentes criterios que la unidad de inteligencia financiera toma en cuenta para realizar alguna investigación. Bueno, dicho esto, lamentablemente hubo un inconveniente en la conexión, pero les agradezco bastante la oportunidad de poder haber brindado esta conferencia respecto a este tema tan interesante que es el cohecho activo transnacional, y quedo atento a las preguntas que estimen formular. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alfredo, por esta clara y completa exposición sobre los retos que supone enfrentar el cohecho transnacional y cuál es este valor que tiene para la incorporación del Perú a la OCDE. Vamos a pasar con algunas preguntas que han hecho las y los participantes. Y la primera está referida a cuáles son las conductas específicas que forman el delito de cohecho transnacional y cómo se sanciona en otros países. Claro, gracias por la pregunta. Las conductas específicas es, primero, el sujeto activo, actualmente con la normativa, ¿no?, vigente, tiene que ser un ciudadano peruano o tiene que ser un representante de una empresa domiciliada en el Perú. Ese es el sujeto activo. ¿Y qué tiene que hacer este sujeto activo? Tienes que, prácticamente, en palabras sencillas, realizar un soborno, ¿no?, a un funcionario de otro estado. ¿No? ¿Para qué? En búsqueda de una ventaja, de un beneficio, de algún dinero, ¿no?, para poder comprenderlo de mejor forma y recibir pues algún contrato, celebrar un contrato, una concesión. Estas conductas típicas son las que representan o configuran el tipo del delito de cohecho activo transnacional, ¿no? ¿Y cómo se sancionan en otros países? Al menos los países miembros de la OCDE tienen una similitud, ¿no?, en la redacción de este delito, y lo único que varía pues son en las penas, ¿no? Mientras que en el Perú
la pena varía de 5 a 9, en otros países puede variar de 10 a 15. Ya ese es un criterio, ¿no?, del legislador establecer cuánto es la sanción. Espero haya podido absolver la consulta. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Tienen carácter legalmente vinculante las recomendaciones de la OCDE para los países no miembros, especialmente en materia de lucha contra la corrupción? Carácter vinculante, no, pero si es que algún país aspira ser incorporado, a la OCDE, evidentemente tiene que cumplir con todos los estándares requeridos por esta organización internacional, ¿no? La OCDE no obliga a los países a incorporarse, invita, y ya queda el criterio de los países si adecúa su normativa a los estándares exigidos por la organización internacional. Y si así lo hacen, entonces podrán incorporarse más adelante. Bien, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de cooperación internacional que utiliza el país para investigar los casos de cohecho transnacional? Interesante pregunta. A través del Ministerio Público, ¿no?, los fiscales se coordinan, se comunican con sus homólogos en otros países y solicitan información, ¿no? ¿Qué investigaciones cuentan estos investigados? ¿Qué delitos se le imputan? También, al igual que la unidad de inteligencia financiera que tenemos aquí en Perú, también hay unidades de inteligencia financiera en los otros países, y ellos también nos remiten información a través del Ministerio Público para poder nosotros fortalecer la investigación y de esa manera luchar contra la corrupción. Con la siguiente pregunta, ¿cómo afecta el cohecho transnacional a la imagen y gobernanza del Perú? ¿Qué lecciones aprendimos en los principales casos emblemáticos que has mencionado en tu exposición? Interesante pregunta también. La imagen institucional o del Estado peruano se ve de manera muy marcada, afectada, debido a que las otras empresas extranjeras que sí cuentan, ¿no?, o sí practican, ¿no?, estos principios de ética, de poder realizar contratos de manera legal, ¿no? Ven al Perú como un país poco serio, ¿no? Un país que no cuenta con ética entre sus funcionarios, y al poder advertir, ¿no?, tener esta imagen de que en el Perú no se respeta las normas, como por ejemplo la ley de contrataciones con el Estado, entonces ellos dicen, ¿por qué voy a ir al Perú si a las finales va a haber otra empresa extranjera que va a pagar un soborno y de esa manera va a ganar la licitación? Y yo, que no estilo realizar esos ilícitos penales, voy a quedar de lado, ¿no? Se ve afectado no solamente la imagen, sino también se ve afectado la economía del Perú, porque al no haber inversión, no crece económicamente el país. ¿Qué lecciones nos ha dejado estos casos emblemáticos? Sobre todo de la bajada. Antes de llevar a los tribunales a estas personas, a estos representantes de esta empresa, ni se imaginaba poder llevar a estos empresarios que estaban coludidos con estas empresas, ¿no? Lo llevaron a los tribunales y de esa manera ya no solamente las autoridades fiscales, sino las autoridades judiciales tomaron conciencia, al igual que en las procuradurías, para no solamente no concentrarnos en lo que se puede ver, sino más allá. Y es por ello que también en alguna oportunidad ustedes habrán escuchado que se procesó al presidente de la Corte Superior del Callao, a este juez supremo, muy conocido, que actualmente se encuentra en el país de Bélgica, y entre otros altos funcionarios.
¿no? Sí nos ha dejado una gran lección, el caso de Lavajato, ¿no? Porque en realidad los hechos que se sucedieron en este escenario ilícito representan un cohecho activo transnacional. No obstante, en su oportunidad, esta norma no estaba vigente, y es por ello es que no se llevó a cabo con este delito todas esas investigaciones y procesos judiciales. Bien, y ahora que mencionaba justo la unidad de inteligencia financiera, hay una pregunta relacionada a este tema también, ¿no? ¿Cómo se puede rastrear a través de la unidad de inteligencia financiera los depósitos y transferencias internacionales de entidades transnacionales a funcionarios públicos? La unidad de inteligencia financiera siempre trabaja de la mano con las fiscalías. En este caso, principalmente con la Fiscalía de Crimen Organizado, de Lavado de Activos, de Corrupción, las especializadas. ¿Cómo es que ellos logran identificar estas cuentas? Estas personas no necesariamente son abogados, ¿no? Son ingenieros informáticos que hacen alguna especie de algoritmos y logran identificar algunas cuentas en estos paraísos, incluso fiscales, paraísos fiscales, y no sé, seguramente si habrán visto esta serie de Ley de los Audaces, una serie en la que los abogados, muchos de los abogados hemos visto, hacen una conexión entre cuentas y montos muy reducidos, y estas cuentas y estos montos muy reducidos, a las finales, representan un monto total. Y ese monto total es lo que la UIF busca, y al momento en que calza todo, dice, encontramos la línea en la que este dinero ilícito ha ido trascendiendo de país a país. Eso hace la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Es muy novedoso, es algo que poco conocido, pero he tenido la oportunidad de estar en muchas conferencias de la unidad de inteligencia financiera, y tienen muchas metodologías de nada que envidiar a otros países, y es de mucha importancia y brinda mucha base a las investigaciones que realizan las fiscalías especializadas. Bien, tengo un par de preguntas más, pero antes de pasar esas preguntas, les recuerdo a las y los participantes que estamos dejando un enlace para la encuesta de satisfacción para poder evaluar también esta presentación, esta exposición, y que nos permitan también seguir mejorando las conferencias del programa de capacitación. Van a encontrar el enlace en la caja de chat de esta sesión. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el cohecho transnacional a la imagen y la competitividad de las empresas peruanas en mercados internacionales? Claro, como lo mencioné anteriormente, es un desaliento, un desincentivo, por así decirlo, para las empresas extranjeras, ¿no? Porque un representante serio de estas transnacionales siempre van a hacer un estudio de mercado. Y ese estudio de mercado no solamente abarca lo económico empresarial, sino también abarca lo legal, ¿no? Y al advertir de que el índice de criminalidad no solo, no solo de corrupción de funcionarios, sino actualmente estamos sufriendo pues un avanzado crecimiento del crimen organizado, ¿no? Minería ilegal, extorsión, en definitiva, ¿no? Hace retroceder a estas empresas transnacionales, y dejan pues de llegar a brindar una inversión y crecimiento económico al Estado peruano. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Y en tu opinión, ¿qué rol cumplen los órganos de integridad y control en prevenir y detectar posibles casos de soborno transnacional? ¿Tienen alguna participación? Por supuesto, ¿no? El rol es muy irrelevante, ¿no? Y la verdad, debo destacar que integridad actualmente ya tiene presencia en todas las entidades del Estado, ¿no? Y es el primer filtro. ¿Por qué? Porque día a día suelen enviar correos electrónicos, suelen enviar publicidad,
E incluso en las entradas de las entidades públicas uno puede observar cuáles son los canales de denuncia por un hecho de corrupción, ¿no? Y al momento que el ciudadano o los servidores públicos tienen acceso a estos canales para realizar sus denuncias, y ojo, no solamente puedes realizar denuncias identificándote, sino también pueden ser denuncias anónimas, ¿no? Denuncias anónimas, y sabemos que sobre todo los ministerios son los que realizan estos tipos de contratos internacionales en los que participan estas empresas extranjeras, y los que conforman estos comités que llevan a cabo la elaboración del expediente técnico, que llevan a cabo el desarrollo del proceso de selección de la licitación, pues son integrantes, servidores de las diferentes áreas, de la oficina de administración, de las oficinas del área usuaria, de la oficina de asesoría legal, y entre ellos hay compañeros. Si el compañero de una u otra forma escucha, ¿no?, advierte alguna comunicación, conversación con alguna empresa que podría participar en este tipo de proceso, en esta licitación, evidentemente surge la duda, la sospecha, ¿no? ¿Por qué conversa con esta empresa si no está dentro de sus competencias, de sus funciones, realizar dicha actividad? Y automáticamente, como tiene conocimiento de todos los canales para hacer esta denuncia, lo comunica a Integridad. Y Integridad, evaluando, realizará la derivación respectiva, ¿no?, sea la Fiscalía, sea la Procuraduría, sea la Secretaría Técnica, a la oficina o el órgano de línea que corresponde, ¿no? Entonces, sí es importante, exactamente, lo es, ¿no? Y ya ha tomado presencia en todas las instituciones públicas la Oficina de Integridad. Bien, tenemos espacio para un par de preguntas más. Y, a ver, yo... Ya. ¿Qué acciones legales se pueden considerar cuando una empresa acusada de casos de corrupción se recicla en otra razón social para evitar consecuencias legales? Sí, claro. En realidad, cuando una empresa, ¿no?, comete un ilícito penal, siempre el representante legal va a ser el que se le va a imputar el delito, ¿no? Sin perjuicio, ojo, sin perjuicio de que cambie la razón social, el representante legal va a ser sancionado como persona natural. Pero ya la ley que establece la responsabilidad para las personas jurídicas, la responsabilidad administrativa para las personas jurídicas, ha contemplado ello también, ¿no? El hecho de que haya un cambio de razón social no significa de que esta empresa deje de tener responsabilidad. Igual se aplica la responsabilidad administrativa que corresponde en el marco del proceso, acompañado del representante de la empresa, en la que se le va a sancionar, por un lado, una pena privativa de libertad, y por otro lado, puede ser una multa, puede ser una suspensión temporal definitiva, puede ser un cierre definitivo, una disolución de la propia persona jurídica. Bien, y la siguiente pregunta, ¿qué mecanismos o criterios se utilizan para identificar y acreditar un posible acto de cohecho cuando el ofrecimiento irregular se realiza verbalmente y no existen pruebas documentales que lo respalden? Interesante la pregunta. Por lo general, estos tipos de actividades ilícitas suelen evitar las transacciones interbancarias, el famoso YAPE, entre otros métodos de transacción económica, ¿no? Muchas veces ha habido casos en los que han usado incluso la vía diplomática para traer dinero de otro país dinero en efectivo de otro país hacia el Estado peruano, ¿no? Es una entrega de dinero de mano a mano. ¿Cómo es que se acredita? En alguna oportunidad, ¿no?, esta persona se va a descuidar y va a demostrar o va a dejar ver un incremento patrimonial desbalanceado, ¿no? Va a haber un desbalance en su incremento patrimonial, ¿no? Si
tal persona gana 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, pero tiene algún patrimonio que de la única forma para obtenerlo ha tenido que ingresar dinero más allá de lo que percibe, evidentemente, ahí es donde viene el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Por eso que en reiteradas oportunidades he mencionado que el papel que cumple la UIF es elemental para las investigaciones realizadas por las fiscalías especializadas. Ya. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Luis, por tu presentación, por esta conferencia y por atender estas preguntas. Tenemos unos minutos para que puedas dar una reflexión final, algún mensaje final, algo que como para cerrar ya tu presentación. Claro, sí, muchísimas gracias. La reflexión final para todos los que se encuentran conectados es la siguiente. Cuando uno ingresa a la administración pública, a veces de repente voy a ingresar, ¿no?, al mundo imaginario, ¿no?, de lo perfecto, pero debería ser la realidad, ¿no? La persona que ingresa a la administración pública lo debe hacer por vocación, ¿no? Las ganas de querer servir a los demás, porque el cargo que uno ocupa, ¿no?, es elemental y suma para el crecimiento de la nación, ¿no? De manera particular, en mi experiencia, soy el que se encarga de asesorar a los procuradores públicos a nivel nacional en materia penal y procesal penal, y muchas veces estoy a punto de entrar a una diligencia en la Fiscalía de la Nación y un procurador a las 100 minutos para las 8 de la mañana me llama: doctor, por favor, un minuto, ¿no? Fácilmente podría yo decirle: estoy ocupado, estoy preparado para una diligencia, pero no es así. Si me escribe en ese momento es porque me necesita, ¿no? Y es ahí la vocación del servicio, ¿no? Cuando uno ingresa a la administración pública por vocación, es totalmente nulo que puedan llegar y puedan corromperte y de esa manera perjudicar los intereses del Estado. Les animo a ingresar a la administración pública para coadyuvar, ¿no?, a esta defensa jurídica del Estado, para coadyuvar al crecimiento económico del Estado, pero sobre todo para servir a nuestros ciudadanos.